¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, porque va a ser jueves. Estamos haciendo este video gracias a la invitación de Valentín García, que normalmente estas pláticas las hacemos en el Consejo Estatal de las Artes. Muy bonito lugar. Nos divertimos un montón, vemos mucha gente, saludamos y nos la pasamos muy a gusto, pero las cosas que nos pasan ahorita, desgraciadamente, pues hacen que ahorita seamos camarógrafos, seamos radios, como hemos venido siendo todo muy casero, y pues ahorita vamos a dar esta conferencia especial en jueves 30 de abril. Valentín me había pedido esa fecha, te la doy y me dice, dame el tema, y la verdad es que no sabía qué hacer, que pongo en las efemérides 30 de abril, ¿y qué crees? La muerte de Adolfo Hitler. Dije, ya está. Hace 75 años. Hace 75 años, y Hace dije, 75. no, pues Gerardo, aquí, me recuerdo que hace 2 años hicimos una serie fuerte, como de 7, 8 programas de todo esto, y nos emocionamos, y bueno, pues todo este material que nos da como 7, 8 horas, lo vamos a condensar a 1 hora y media. Vamos a hacer 3 pausas de 30 minutos para, digamos que se vaya esto subiendo, y allá en el Consejo Estatal de las Artes nos van a hacer el favor de estarlo pasando en vivo en las páginas correspondientes. También se está pasando en la página de Ecos de la Antigüedad, de la producción, y esperemos que usted, si ahorita nos está viendo, lo comparta a sus amigos. Esto pues se parece como a la radio, ¿no crees, Gerardo? Sí, cómo no. Está Daniel, pero haz de cuenta que es Erika Reyes. Vamos a ver, como para ayudarnos, nos podemos auxiliar de una rutina que no va a dominar, de PowerPoint para cualquier cosa que necesitemos. Y esta va a ser la dinámica, ¿sí? Y entonces, antes de abordar la temática de la muerte de Hitler, quiero empezar con un razonamiento. Antes de que comiences, me gustaría aprovechar, ya lo dijiste, Valentín, el CEDAR que nos está ofreciendo el apoyo para estas pláticas. Realmente Ecos de la Antigüedad, que es el programa en donde normalmente nosotros trabajamos y actuamos por el gusto de llevar temas de históricos muy relevantes. Gracias a la invitación de Valentín, que nos dio la oportunidad de este día 30 de abril de hablar de este personaje y de los sucesos que hay en torno al personaje. Entonces agradecemos a la invitación que me hizo mi compañero y amigo Raúl Rodríguez Lucio, Gerardo Sánchez a la orden. Allí en cabina tenemos a Daniel Sánchez, que está apoyándonos, le agradecemos enormemente, y a ustedes que nos estén haciendo el grandísimo favor de estarnos siguiendo. Si bien este es un programa que está grabado, más sin embargo sí lo vamos a estar siguiendo en las redes sociales. Usted puede estar preguntando mientras estamos dando la plática, porque lo vamos a estar pasando en vivo. Así y nosotros estaremos en vivo en nuestros teléfonos, en la computadora, por si durante la plática tienen alguna duda. Ahí vamos a estar viendo igual. Vamos a estar vamos a poder contestar en línea, puesto que de manera virtual, por supuesto. Sí, de manera, exacto. Y entonces, pero esta plática la vamos a dar con esto. Bien, así es. Nuestro tema: ¿murió Hitler en su búnker? Interrogación. Esa es la plática. Esto lleva interrogación porque realmente hay interrogación. Desde mi punto de vista hay interrogantes. Y simple y sencillamente, para empezar, ya hemos dado un par de temas, dos muertes que llevan interrogantes, pero no tantas como esta. Una es la de Fernando Maximiliano de Habsburgo, que dicen que no murió aquí en el Cerro de las Campanas, aquí en Querétaro,
sino que Benito Juárez lo deja escapar. Sí, porque ambos eran masones de la misma logia. Exactamente, sí, y pues él sale huyendo, sacrifican a otra persona en su lugar, quién sabe quién se habrá dejado y además que se parezca. Y eso es muy importante, porque sí se ancla con lo que vamos a platicar. Si bien durante el Segundo Imperio Mexicano no se sabe que hubiera un doble de Maximiliano, sabemos que había en parte de ese ejército, había algunos austriacos, había holandés. Sí, había belgas, había gente del tamaño y del color que lo hubiese podido suplantar. Austriacos y belgas sobre todo. Sí. Entonces, eso lo vamos a ver más tarde con nuestro tema. Pero muy bien, eso fue, y lo dejan en libertad, se supone. Bueno, supuestamente lo dejan en libertad y él se va a Centroamérica, El Salvador. Y de repente vemos que aparece allá hacia finales del siglo XIX una persona igualita, de veras, muy parecido, pero descalzo. Sí, toda su vida se la pasaba descalzo porque él daba gracias a la Virgen porque había naufragado. Y él dijo, si la Virgen me salva, voy a demostrarle mi gratitud con pies descalzos toda mi vida. Y así fue. Y se le conocía como Justo Armas, porque lo habían hecho justo, salvándose de las armas, y por eso era Justo Armas. Ese personaje crea polémica, hemos visto fotos, sí se parece mucho. Tú no le crees mucho, a mí no, se me hace muy interesante. No, absolutamente, es dudar de los testigos que estaban en el Cerro de las Campanas. Yo no me creo que en ese tiempo hubiera habido algún austriaco o belga que se dejara matar y tan parecido a Maximiliano. Realmente está difícil. El segundo caso, que fue con el que nos divertimos como enanos, porque hicimos un par de series, pues Pedro Infante. Como 3 o 4 series. Sí, hay mucho material. Hay mucho material. Y esto se debe a la aparición de un personaje ahí por 1983. Yo recuerdo haber visto esos programas cuando aparece el famoso Antonio Pedro en TV Azteca, quién sabe cómo se llamaba, Imevisión en ese momento, y sí se parecía y cantaba mucho, y pues sí causó la sorpresa en medio mundo. Sorpresa que aprovechó a partir de entonces para crear su mito de que él era Pedro Infante. Y bien armado se elaboró una teoría que desglosamos, bastante. Una teoría porque Pedro Infante muere en 1957, un lunes de Pascua. Había pasado la Semana Santa, el siguiente lunes 15 de abril era lunes de Pascua y él tenía que volar hacia México porque su esposa lo estaba demandando por bigamia, porque ya en teoría se había casado con esta señora. Irma Dorantes. Irma Dorantes, se había casado con Irma Dorantes y él estaba en Mérida. Así es. Entonces él tenía que volar porque pues tenía que estar en juzgados el hombre. Sí. Él pide. María Luisa de León lo había demandado. Sí, María Luisa Landín. Bueno, León era de León, exacto. La única que tuvo. Sí, entonces creo que anularon el matrimonio con Irma Dorantes. Esto hace que él vuele, que trate de volar directamente a la Ciudad de México en un avión de carga de la línea aérea TAMSA, de la cual creo que era pues una especie como de copropietario, accionista, algo así. Y sucede el accidente y bueno. No salen de la ciudad, dan vuelta, iba muy pesado el avión porque llevaban pescado y otras cosas, por lo que les digo de la Cuaresma, y el avión cae y se supone que muere Pedro Infante. Pero la teoría es que no, que antes de que él subiera al avión, cambian el cuerpo, le ponen la esclava que siempre utilizaba a otra persona y el avión sabían que se iba a caer. Y entonces Antonio Pedro quedó en el olvido. Bueno, Pedro Infante quedó en el olvido. Se supone que durante algún tiempo él estuvo en el manicomio, después lo sacan
Y a principios de los 70s, a mediados, él sale en un programa de Luis Manuel Pelayo. Están las grabaciones en YouTube. Después, a principios de los 80, Roberto Gómez Bolaño le hace un homenaje a Pedro Infante, o más bien al suceso. Antes del 83 hace ese 80. programa así, algo de que Pedro Galante sigue siendo el rey o algo así. Eso fue antes de la aparición, Sí. lo cual hace el programa que diga, bueno, pues qué sabía Roberto Gómez Bolaños, en fin. Pero nuestro tema, ¿sí? Si eso fue medianamente creíble, que pudiera tener una posibilidad, que en lo cual estamos, si muere Adolfo Hitler en su búnker, es más difícil, es el más difícil de todos, de los tres, porque hay verdaderas incógnitas. Pero vamos a iniciar la plática con lo que Gerardo nos dice de, ciertamente de repente todo el mundo escuchó en algún momento de que Adolfo Hitler estaba en el sur, en Argentina, quizás resguardado bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, los gobiernos militares de América del Sur que al parecer lo solaparon, que hubo agentes de la CIA, del FBI, que dicen que lo vieron, en fin, varios testigos que aseguran haberlo visto. Y vamos a ver, Gerardo, platícanos un poco, no sé, digamos, nos quedan como 17 minutos, de esto, de cómo es que empiezan a aparecer las noticias o lo que diga el investigador más competente acerca de esto. Bueno, mira, gracias, Raúl. Sabemos que Alemania tenía ya perdida la guerra en el momento en que no puede conquistar Rusia y en el momento en el que pierde el Atlántico con Estados Unidos. Eso fue en el 43. En el 44 existe el desembarco que se le conoció como el Día D, el Día de Normandía, que estuvimos ahí, Normandía, en el Consejo de las Artes. Exactamente, varios programas. Y de 1945, cuando comienza el año, en enero de 1945, se sabe que Hitler, por testigos presenciales, ingresa al búnker en el 16 de enero de 1945. Pero existe un cierto complot en donde Hitler realmente estaba ya perdido. Ya no había manera en la que él pudiera controlar su guerra. Número uno, ya no tenían sus pozos petroleros. Número dos, estaban perdiendo muchas vidas los alemanes. Número tres, las propias guerrillas internas que estaban en Europa, como muchos franceses, por ejemplo, que les estaban dando la cabida a los aliados que habían entrado en el norte de Francia y venían hacia él. La verdad, el panorama era totalmente sombrío para Hitler. O sea, ya no había posibilidad de que Alemania remontara el marcador o pudiera darle un poquito la vuelta a la situación. Ya estaban perdidos. Aunque varios testigos que estuvieran con él en el búnker hablan de un Hitler ya apresurado, hablan de un Hitler que en la mano izquierda ya tenía principios de temblorina, ¿cómo se llama esta? De la mano, que ya le tiembla la mano. Bueno, todo esto es a causa de tanta presión que él ya tenía, ¿cierto? El Parkinson en la mano izquierda, él ya no la controlaba. Estamos hablando que el hombre ya tenía 56 años, es decir, él cumplía años el 20 de abril. Entonces, se cree que negociaciones con la gente cercana a Hitler, de parte de los aliados, de parte de Estados Unidos, le dan un salvoconducto, Raúl. ¿Qué podría necesitar Estados Unidos de una persona tan nefasta como él? Es que sí hay muchas cosas que puede necesitar de esa persona nefasta que era Hitler, que era Adolfito. Bueno, todas las divisas alemanas, el dinero, había mucho. ¿Qué más había que pudiera necesitar Estados Unidos? Los científicos alemanes, que eran de lo mejor.
eran los mejores del mundo en aquel tiempo. Iban durante un tiempo a la cabeza de la investigación de la bomba nuclear, y los cerebros, vamos, Claro. alemanes, Claro. eran de lo más cotizado, y su fuerza de trabajo, en fin, había mucho que rescatar. Bueno, Raúl, había mucho que pelear. el hombre llegó a la luna no tanto por el conocimiento de los estadounidenses, Así sino es, sí. había científicos alemanes que Exacto. apoyan, que dan el know-how para poder despegar de Claro. la Tierra y llegar exactamente a la luna. Von Braun. Entonces, exactamente, Sí, Von sí. Braun, me lo quitaste de la Ujú. boca. Entonces, sí había situaciones en las que Hitler, honestamente, podía manejar él su vida, y la vida no nada más de él, porque deben de saber, amigos, que en Sudamérica varios generales de alto rango nazis estuvieron viviendo, y algunos fueron muertos ya muy entrados los 60s. Entre ellos recuerdo muy bien al ángel de la muerte, el doctor Mengele, sí, así Joseph es. Mengele. Joseph Mengele, sí. Recuerdo que él estuvo ahí. Bien, se cree que un submarino que parte de España, porque España era neutral hasta cierto punto. Totalmente, bueno, y le debía el régimen a Hitler. Es lo que iba a decir. Además, Franco tenía una obligación política de ayudar a Hitler, Claro, pues, porque Hitler le ayuda a él. exacto. Hitler le mata a mucha gente. Franco Se los está en el poder gracias a los alemanes, Sí. puesto que fueron apoyados en la Guerra Civil Española, Así es. y esto hizo que triunfaran sobre los republicanos, puesto que los republicanos, que eran apoyados por la Unión Soviética, fueron como una especie de campo experimental previo a la confrontación que luego se iba a dar entre la Unión Soviética y Alemania. Entonces, Franco estaba apoyado por los alemanes, y esa fue la facción que ganó, y por lo tanto le debía el puesto a Hitler. Entonces, Totalmente. era momento quizás de pagar. Entonces se cree que un submarino parte de la costa de España, que es el salvoconducto que los americanos le dan a Hitler y a Eva Hitler, porque ya era su esposa en teoría, ¿no? Así Aunque es. sabemos que ellos se casan en el búnker el 30 de abril de 1945, el 29 de abril de 1945 se casan, pero si la teoría es cierta, entonces Hitler debió haber salido antes de esa fecha, porque para el 29 de abril se supone que los rusos están a media cuadra ya de la Cancillería. Ya no era hubiera imposible. podido ser. Esto debió haber sido durante los meses siguientes a marzo, febrero-marzo quizá, porque abril ya era imposible que hubieran salido, ¿no? El ejército rojo ya estaba sitiando Berlín, estaba sitiando la Alemania. Por ya tres costados, por sí. el norte, por el sur y por el oriente. Y desde Solo marzo. el poniente era la parte donde iban a llegar los aliados, Inglaterra y Estados Unidos, pero era Sí, la única manera. los rusos suben por lo que sería Turquía, Ujú. Polonia pasan a un lado, Exacto. y ahí ingresan. Pero los aliados tienen todo la parte oriental o occidental de Europa, es decir, tienen toda Francia, tienen toda España, tienen Portugal, donde los rojos no están allí. Entonces, si nosotros aceptamos esa teoría, sí tienen el salvoconducto que salen de las costas de España y llegan, le dan a él un lugar lejos de la civilización, un lugar retirado completamente en donde él no pudiera volverse a reagrupar, que pudiese tener nuevamente gente. Alguna reacción, no. seguidores. Y no. se supone que Adolf acepta el vivir una vida totalmente ya sedentaria, nada público, porque si él hubiera hecho algo público no hubiera durado ni 24 horas. Sí, no, hubiera sido entonces totalmente al más bajo perfil que nos podamos imaginar. Entonces se cree, porque hay fotografías, de que él vivió en Bariloche,
Estamos hablando de la parte más austral de Argentina, Así es. que estuvo viviendo en un lugar muy parecido a lo que le gustaba, que era los Andes en Suiza, ¿no? Sí, y en los bosques de Bavaria tenía una casa donde Una cabaña estaba de descanso. Sí, de descanso, donde le gustaba estar ahí y se parecía un poquito, ¿no? Esa parte, entonces, al parecer le agradaba. Supuestamente, el famoso búnker dice que tenía túneles para salir, o sea, que no era una ratonera de donde pudiera escapar, sino hubo túneles lo suficientemente largos que los sacaban a un lugar donde no estuviera el ejército soviético y pudiera salir. Esa es otra de las cuestiones. Así es como siempre se ha estipulado, no nada más en Alemania, sino también en México. Durante la independencia, durante la revolución, siempre se ha hablado que en la iglesia de tal poblado existe, o un convento a un lado de la iglesia, existe un túnel que te lleva a una parte del pueblo de la ciudad. Lo mismo debió habérselas ingeniado Speer, Albert Speer, quien era el arquitecto, ¿no? De nazi. El encargado de la construcción de las armas. Exactamente. Tenía dos cargos, él era el arquitecto y era... Pero el ministro como de industria armamentista. Albert Speer. Entonces, ciertamente eso era, Raúl. Él podía haber salido, ¿no?, fuera de Alemania. Realmente Adolfo no tenía dos caminos, no tenía más caminos más que dos. O quedarse en el búnker y enfrentar la muerte, que es lo que nos trae el tema de hoy, o la otra alternativa es salir pues de manera humillante para él, ¿no? Porque los 1000 años que él promete en 1934 o 35, que iba a durar el Tercer Reich, solamente duró como 14 o 16 años, ¿no? Entonces, por supuesto que nada de esto se iba a dar si él moría. Cuando él está en Bariloche, antes de que él llegara a la Argentina, años antes, habían ya algunos empresarios alemanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron otros empresarios alemanes, curiosamente muy cerca de este lugar. Y cuando hablo curiosamente, y cuando hablo de empresarios, hablo de gente que pudo haber sostenido, pues ya no al régimen, pero al ídolo que ellos tenían, ¿no? Por supuesto, sí, o sea, ayudas no le iban a faltar. Y eso sí es un hecho absoluto, que hubo un montón de nazis que se salvaron, no sé de qué tipo de graduación, que emigraron a América del Sur. Había una gran simpatía por el nacionalsocialismo en países como Argentina, Uruguay y Paraguay. Incluso lo hubo en México. Durante un tiempo hubo una gran simpatía mexicana al régimen nazi, hasta antes de, digamos, ya de la entrada en guerra, del hundimiento de los buques mexicanos, el Faja de Oro y el Potero del Llano, cuando no hubo más remedio que declararle la guerra a Alemania. Pero me cuenta mi padre que ciertamente la simpatía, o sea, si tú preguntabas a las personas, no sé, de clase media y niños, era por Alemania. O sea, en ese hay que tener en cuenta que no se sabe quién es el bueno y el malo. Hay todo, porque es muy común ver como en retrospectiva y dar ciertos valores. En ese momento, pues, todos son iguales. No se sabe quién puede ganar, no se sabe quién tiene la razón. Siempre cuando se concluye una guerra, cuando acaba, el que pierde es el malo, eso tenlo por seguro. El ganador es el bueno y además es el que escribe la historia. Así es, Raúl. ¿Sí? Y no es de excepción. Es por eso que estamos tratando de entrar en esta dinámica como de volver al pasado, ponernos en esos tiempos y no tomar en cuenta, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo son exactamente las cosas, y juzgar así, porque no tiene caso hacer un juicio, como dicen, a toro pasado, que ya pasó, porque ya qué caso tiene. El FBI se interesa en este tema
a finales de los 40, mandan a gente a investigar porque un periodista argentino, desgraciadamente no recuerdo, no tomo ahorita el nombre. Lapi, algo así. No recuerdo el nombre, lo vamos a postear ahora que tengamos la plática, porque hay fotos. No, ahorita en el segundo segmento. Ok, lo platicamos. Lo ponen. Hay fotos de Adolfo Hitler y esta persona, obviamente no es una foto totalmente nítida, pero es una foto de un hombre ya disminuido. Cuando él sale, estamos hablando de 1945, a principios de ese año, y hay fotos del hombre. El hombre se ve como si fuera de 70 años. Sí. Y les comento que no, a principios de 1945 aún tenía Hitler 55 años. Sí, era un hombre pues, joven, pues, lo pusieron definitivamente, no era absolutamente nada grande. Y bueno, nada más estaba acabado por el ajetreo la guerra, del tiempo de estar en el búnker, las presiones, pero realmente no era una persona muy grande. En el segundo bloque les vamos a dar el nombre de la noticia para que lo busquen ustedes en internet y vean que sí existe el dato. En nuestro cartelón, bueno, ahí vienen, yo puse unas fotos, ahorita a ver si encontramos unas y se las vamos a preparar para el segundo lote. Pero bueno, el caso, digamos como para ir cerrando ahorita, porque ya nos queda poco tiempo, es que hay evidencias, o sea, hay noticias, hay evidencias de que un hombre parecido a Hitler, no sabemos si Hitler o no, pero ahí estuvo. Había muchos nazis en esta zona de América del Sur que lo protegieron, que estaban ahí. Hubo muchos agentes del FBI y la CIA que se aprovecharon al momento de que, sobre todo, esto se ve cuando Donald Trump manda a desclasificar hace 2-3 años más o menos un montón de documentos. Había un montón de agentes de la CIA y del FBI que le estaban siguiendo la huella y ellos lo dicen. Sí, Yo quiero hacer el comentario ya casi para terminar esta sección, ¿no? Este pequeño bloque. Cuando se hacen los juicios de Nuremberg, los juicios de Nuremberg se hacen de noviembre del 45 a octubre del 46 y era precisamente para juzgar a estos generales y activistas nazis. Así es, sí. Y hubo una serie de personas que habían dado sus nombres, se conocían y son los que enjuician, ¿no? Sí, pero por ejemplo estaba Goering, que era el rockstar, ¿no? Rudolf Hess, estaba von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores, por poner, Alfred Jodl, Dönitz, el sucesor de Hitler, que él vive, por nombrar algunos. Ahí le dan oportunidad. Bueno, cuando esto sucede, el nombre de Adolf Hitler no se da, y no se da porque aún no se sabe si está muerto o si está vivo. O sea, no se le había declarado oficialmente muerto, no estaba. Los rusos, sobre todo el primer ministro ruso, Joseph Stalin, dice que debe de estar vivo porque no lo han encontrado. Por supuesto que Stalin no quiere decir que el único que conservaban los rusos se supone que era la placa dental de Hitler de cuando se incinera el cuerpo, ¿no? Pero al exterior, ¿no? Es decir, no en un lugar adecuado. Y los americanos después, los estadounidenses, después de estar haciendo búsquedas, tanto en Alemania, tanto en Europa, como en la región sur del continente americano, no tienen otra opción más que declararlo muerto en el año de 1956. Estados Unidos lo declara muerto. Es decir, ya no encontramos nada, hasta ese momento se da. Entonces, esto entre la verdad, entre la mentira, entre la oscuridad, entre el sueño. Sí, eso es bien, bien importante. Bueno, vamos a terminar ahorita nuestro primer bloque en este momento. Vamos a hacer un segundo y luego un tercero. Y ahorita, bueno, Daniel, le agradecemos, va a parar la cámara y regresamos con ustedes. Adelante.